Bueno, realmente es un gusto estar aquí. Quería agradecer mucho a la iniciativa Abralino Vivo, a la Asociación Brasilera de Lingüística, a todos los miembros involucrados a nivel local en Argentina, regional y mundial, que han hecho de esta iniciativa realmente una celebración de no solamente la lingüística, sino del estudio del lenguaje desde perspectivas diversas y en última instancia convergentes. Y voy a compartir la pantalla ahora, así comenzamos con la presentación que tengo para ustedes hoy. Espero que se esté viendo mi pantalla en este momento. Bien, bueno, vamos a hablar sobre algo que a mí me gusta llamar semocronometría, básicamente porque una palabra larga siempre deja suficiente margen de duda como para que si no se entiende algo, por lo menos uno hace alarde de su capacidad plurisilábica, ¿no? Pero vamos a hablar un poco básicamente sobre cómo fluye en el tiempo el significado, en el tiempo neural, en los tiempos del cerebro. Para comenzar, les voy a mostrar esta fotografía. Esto es un trío de rock y metal progresivo llamado The Aristocrats, y debo confesar que yo soy un metalero acérrimo, y cada vez que escucho esta banda la verdad es un goce, se las recomiendo enormemente. Si de esta charla no se llevan nada a nivel metodológico teórico, pero se llevan esta recomendación musical, ya créanme, es una ganancia para todos. Pero en serio es un placer escuchar esta banda y a veces me quedo muy enganchado con los solos impresionantes de Guthrie Govan y su rítmica precisa, o a veces lo que se lleva mi atención son las líneas súper creativas de bajo de Brian Beller, que muchas veces son absolutamente inesperadas, o la complejidad rítmica y polirrítmica de Marco Miniman en la batería, y a veces también lo que sucede es esa magia gestáltica de la banda. A veces lo que predomina es la conjunción de todos estos elementos y esa vivencia fenoménica única de escuchar a la banda y no solo a los músicos. Lo que siempre a mí me llamó la atención de esta dualidad, digamos, ¿no? Es que cómo el cerebro maneja estas situaciones en las cuales hay un evento, un estímulo, que tiene complejidad, que tiene distintas evocaciones y que a su vez esas convergen, ¿no? Uno puede escuchar a la banda, pero también puede escuchar a los músicos. Y una pregunta que alguna vez me hice, y tal vez peca de alguna ingenuidad, es, ¿qué sucede primero? ¿Escucho primero a los músicos o escucho primero a la banda? Y esa pregunta es la que de algún modo motiva lo que vamos a hacer extrapolándola al dominio del lenguaje y del significado verbal. Si uno se pone a pensar, podemos tejer una analogía entre lo que acabamos de ver en el escenario y lo que sucede en el escenario lingüístico más reducido de una palabra. Sucede que una palabra tiene asociaciones dominantes, ¿no? Si yo les presento una palabra como canela, tal vez podemos pensar en que hay evocaciones dominantes sobre el olor de la canela, sobre el sabor de la canela. Son dos cosas muy pregnantes en los significados básicos y más o menos constantes que puede evocar esta palabra, sobre todo fuera de contexto, ¿no? También uno puede figurarse el, la forma o el color de la canela, atributos visuales de la canela. Pero por supuesto, también hay un concepto de canela, digamos, la conjunción de todas estas asociaciones unimodales, ¿no? Dan lugar a un concepto. Y aquí la etimología es aleccionadora, ¿no? Un concepto es la conjunción de lo que captamos, ¿no? En ese sentido es un término que nos dice mucho respecto a lo que está sucediendo. Podemos dar miles de ejemplos, pero no vamos a dar tantos, ¿no? Piensan en la palabra timbre, por ejemplo. Aquí para mí las asociaciones, y no solo para mí, sino para datos normativos que hay en la literatura, las asociaciones dominantes son auditivas ante la palabra timbre, ¿no? Pero también hay asociaciones respecto de cómo se ve un timbre, ¿no? O incluso el movimiento que uno tiene que hacer para tocar un timbre, ¿sí? Tal vez no hay asociaciones muy dominantes a nivel olfativo, ¿no? Cómo huele o qué sabor tiene un timbre. Y por supuesto tenemos también esa vivencia mancomunada del concepto de timbre, ¿no?
Y por dar un último ejemplo, piensen en aplaudir, ¿no? Un verbo, o lo que llamamos un verbo de acción en la literatura neurocognitiva, ¿no? Y aquí hay asociaciones predominantes que tienen que ver con el componente motor, con el movimiento, ¿no? El concepto de aplaudir implica sobre todo la conjunción de movimientos corporales, físicos, concatenados y sincronizados en el tiempo. Por supuesto, también podemos figurarnos cómo suena un aplauso, cómo se ven las manos al aplaudir, ¿no? Y por supuesto, tenemos también la conjunción de esto. Toda esta información participa de múltiples procesos, ¿no? De procesos inferenciales, contextuales, asociativos, figurativos, combinatorios, en particular cuando pensamos, por supuesto, en el uso del lenguaje en contexto, ¿no? Pero en lo más básico, en lo más esencial, podemos distinguir dos grandes tipos de información. Por un lado, vemos que una palabra es capaz de suscitar información, asociaciones de modalidad específica. Y por otro lado, también es capaz de suscitar significados multimodales, ¿no? Esto no es simplemente algo que uno puede razonar y estudiar a nivel descriptivo, analítico, introspectivo, sino que también es materia de indagación formal en las neurociencias cognitivas, ¿no? Y de hecho están bastante bien caracterizadas en este momento, con centenares, miles de estudios, un conjunto de redes cerebrales que son parcialmente disociables y que se encargan particularmente del procesamiento de estos dos grandes tipos de información semántica. Por un lado, los circuitos la información de modalidad específica es procesada principalmente por lo que llamamos sistemas corporizados, ¿sí? O embodied systems o grounded systems, según la suborientación teórica con la cual uno quiere alinearse, ¿no? Y estos conceptos, ¿no? Estas integraciones multimodales de significado, dependen de lo que podríamos llamar sistemas conceptuales, sistemas que integran flujos de información proveniente de distintas regiones cerebrales de modalidad específica. Esto está bastante bien establecido en la literatura, ya la existencia de ambos sistemas está fuera de discusión, pero la agenda hoy tiene nuevas preguntas, una de las cuales tiene que ver con la temporalidad relativa de estos sistemas. Hay una pregunta muy fuerte en el campo hoy por hoy, que es, ¿qué va primero? Cuando nos enfrentamos a una palabra, ¿accedemos primero en el discurrir temporal del significado a las asociaciones de modalidad específica que esa palabra evoca predominantemente? Y luego, en función de eso, accedemos a un concepto que integra esa información, ¿o es al revés? Las palabras suscitan primariamente un concepto integrado, multimodal, y luego esa información se percola, se chorrea, se desparrama de un modo secundario hacia los sistemas de modalidad específica que se encargan de procesar esas asociaciones dominantes. Esta es la pregunta central que quiero abordar hoy. Pero antes de llegar a ese nodo, querría presentar un poco de la evidencia que estoy dando por sentada, ¿no? ¿Qué evidencia tenemos para hablar de la existencia de sistemas corporizados? Bueno, hay muchísima, y acá voy a simplemente reseñar algunos estudios que me parece que son muy claros e ilustrativos, y elegantes también. Si uno piensa, por ejemplo, en una experiencia olfativa, ¿no? Es un pedazo de queso que tiene un aroma muy marcado, lo que nos permite a nosotros reconocer ese aroma, identificar su intensidad, incluso discriminarlo de otros y luego llevar a otros procesos más complejos, es un conjunto de redes cerebrales que podemos llamar el sistema olfativo, ¿sí? Que tiene nodos importantes en el bulbo olfatorio, por supuesto, pero sobre todo en la corteza orbitofrontal, en la corteza piriforme, en la amígdala, en el claustro y en combinación con circuitos corticales, ¿no? Hay un estudio de hace ya unos cuantos años, liderado por González y colaboradores, donde lo que hicieron fue presentar a un conjunto de sujetos en un resonador, ¿sí? Es un estudio de resonancia magnética funcional, palabras que tenían asociaciones olfativas marcadas, ¿sí? Como canela, por ejemplo, versus palabras que no tenían ninguna asociación olfativa predominante, ¿no? Como círculo,
por ejemplo. Lo que se hizo fue un procedimiento estándar en neurociencias cognitivas, que es ver qué regiones cerebrales se activan ante las palabras con asociación olfativa, qué regiones cerebrales se activan ante las palabras que no tienen asociación olfativa, y en función de eso ver, hacer una sustracción, básicamente una comparación estadística, y ver cuáles son las áreas que se activan de modo diferencial entre ellas. Lo que se encontró fue que las palabras con asociación olfativa generaban picos distintivos de actividad en distintos nodos de las redes olfativas del cerebro, las mismas que están a la base de nuestra experiencia sensorial del olfato, no verbal. Es decir, nos encontramos aquí ante evidencia de que las palabras son capaces de reactivar, si más no sea efímeramente, las mismas experiencias sensoriales a las que aluden y que llevamos a cabo en nuestra experiencia no verbal. Del mismo modo, piensen, por ejemplo, en un sonido, ¿sí? Un celular que suena. Si podemos reconocer e identificar ese sonido, procesar ese sonido, el vibrar de un celular, es porque tenemos un sistema auditivo que funciona medianamente bien. El sistema auditivo está muy bien caracterizado, tiene nodos fundamentales en la corteza temporal, bilateral, es un sistema que está, tiene una distribución asimétrica, de modo que lo que procesamos por un oído es primero procesado por el sistema auditivo del otro hemisferio. Y lo que es interesante aquí apuntar es cuando uno procesa palabras, se enfrenta a palabras que tienen asociaciones auditivas y compara su actividad con la actividad que evocan palabras sin asociaciones auditivas, hay picos de activación en los sistemas auditivos, ¿no? Piensen en palabras como campana, timbre, ¿no? O teléfono, que evocan sonidos versus otras que no lo hacen. Y para ir al tercer ejemplo, piensen cuando uno se mueve, ¿no? Cuando uno está bailando, ¿sí? Estamos poniendo en juego nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestros tendones, nuestros músculos, pero por supuesto el cerebro tiene mucho que ver. Si podemos planificar, ejecutar, coordinar y monitorear esos movimientos es gracias a la integridad de nuestro sistema motor, que tiene un montón de jugadores claves, ¿sí? Como por ejemplo a nivel cortical, la corteza motora primaria, la corteza motora suplementaria, la presuplementaria, a nivel subcortical, los ganglios de la base y sus subcomponentes, ¿no? Las vías frontoestriadas que vinculan a los ganglios de la base con regiones motoras, corticales, y también el cerebelo, ¿sí? Y lo que es interesante es ver que cuando uno procesa palabras como verbos de acción, verbos que evocan predominantemente movimientos corporales, hay picos de actividad en la corteza motora. No solo eso, sino que hay evidencia que sugiere que esta actividad sería, por lo menos parcialmente, somatotópica. ¿Qué es esto? Cuando uno procesa un verbo como besar, que alude a un movimiento corporal de la boca, hay picos de activación en las porciones de la corteza motora que se encargan específicamente de los movimientos físicos de la boca. Y asimismo, cuando uno procesa una palabra como patear, hay picos de activación en las porciones de la corteza motora que se encargan de que podamos mover las piernas, básicamente. Entonces, hay más evidencia al respecto. Nosotros hemos trabajado mucho sobre modelos de lesión en este sentido. Este es un trabajo que publicamos hace un tiempo, en el cual mostramos que en pacientes con enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente del mundo y se caracteriza sobre todo por trastornos del movimiento físico, ¿no? Los pacientes tienen problemas como movimientos lentos, bradicinesia, o rigidez corporal, o tienen a veces movimientos coréicos. Es un trastorno del movimiento, ¿no? Temblor en reposo, por ejemplo. Y se asocia, tal vez de modo esperable, a una atrofia paulatina y sobre todo primariamente concentrada en redes motoras, ¿sí? Sobre todo en los ganglios de la base, comenzando por el miostriado, el putamen, y luego avanzando hacia otras regiones corticales. En este trabajo nosotros mostramos, por ejemplo, que durante la escucha, simplemente la escucha de sustantivos por un lado, no hay diferencias en activación cerebral entre personas sanas y pacientes con enfermedad de Parkinson. En cambio, cuando vemos la escucha de verbos de acción, como pueden ver acá en el panel B1, no hay ninguna diferencia entre los pacientes y sujetos control en regiones temporales, pero en regiones motoras hay patrones muy marcados, de modo tal que en los sujetos sanos la escucha de un verbo de acción implica una mayor coactivación, una mayor conexión entre distintas
áreas de las redes motoras, mientras que en los pacientes con enfermedad de Parkinson parece que se reclutan vías alternativas que no son motoras, sino que están relacionadas con otros procesos más inespecíficos y de modalidad general. Y de hecho, cuanto mayor es la atrofia de los ganglios de la base, este circuito motor más fundamental y afectado específicamente en Parkinson, mayor es el recurso o la utilización de estos circuitos alternativos en los pacientes. Es decir, si hay una falla en el sistema motor, hay déficits selectivos o por lo menos diferenciales en el proceso de las palabras que aluden al movimiento corporal. Esta línea de investigación la hemos trabajado mucho. También tenemos evidencia conductual. Aquí, por ejemplo, suministramos una tarea de denominación de imágenes, una tarea clásica en neuropsicología que es tan sencilla como presentar un dibujo, como este que pueden ver aquí a la izquierda, y pedirles a los participantes que las nombren, ¿no? En este caso, teníamos 4 tipos de dibujos. Teníamos dibujos cuyos nombres correspondían a sustantivos de baja manipulabilidad, como montaña, sustantivos de alta manipulabilidad, como lápiz o vaso, luego verbos de acción de baja motilidad, y luego verbos de acción de alta motilidad, que implican mucho movimiento, como escribir, por ejemplo, ¿no? O nadar. Lo que encontramos fue que en pacientes con enfermedad de Parkinson, sin deterioro cognitivo leve, es decir, que no tenían un compromiso cognitivo generalizado, en comparación con sujetos controles, solo una de estas categorías arrojó un déficit significativo. Y, en línea con lo que esperábamos, se trató de los verbos de acción de alta motilidad, aquellas palabras que tienen un mayor componente evocativo de movimientos corporales. Y también hemos trabajado sobre otros modelos de lesión. Por ejemplo, este es un caso único que hicimos con un paciente con ataxia espinocerebelosa, donde encontramos que en una tarea de decisión léxica, el paciente, que pueden ver aquí en azul, en comparación con el desempeño de un grupo de sujetos sanos, en color rojo, no tenía déficits significativos en el procesamiento de sustantivos abstractos o sustantivos concretos manipulables o verbos abstractos, pero sí tenía selectivamente un déficit significativo en el procesamiento de verbos de acción que evocan actividad corporal. De nuevo, la ataxia es un cuadro motor por antonomasia y la afección de los pacientes estaba concentrada en el cerebelo, una de estas redes motoras fundamentales, e incluso pudimos encontrar un solapamiento entre los genes que presentaban una mutación en este paciente y su manifestación en el cerebro, y encontramos que una gran parte de las regiones que manifestaban fenotípicamente alteraciones genéticas se correspondían con el cerebelo en particular y otras regiones motoras del cerebro. Y también hemos estudiado, por ejemplo, la manifestación conductual de esta sinergia que hay entre los circuitos motores y el significado verbal de los verbos de acción. En esta tarea, por ejemplo, lo que hicimos fue presentar una tarea muy sencilla. Los sujetos se sentaban frente a una computadora, veían una cruz de fijación, luego un primer verbo, un segundo verbo, y lo que tenían que hacer es escribirlo en la computadora. Eso es todo, leer 2 verbos y escribirlo. Aquí hay 2 trucos. El primer truco es que esta computadora tenía de fondo un keylogger, lo cual nos permitía a nosotros ponerle una marca temporal a cada tecla. Sabíamos cuánto tiempo demoraba la presión de cada tecla. Y el otro truco es que teníamos 3 tipos de verbos. Teníamos verbos de acción manual, como agarrar, cosas que hacemos con las manos, verbos de acción no manual, como correr, cosas que hacemos con los pies, por ejemplo, y verbos abstractos, que no implican movimiento motor. Encontramos varias cosas, pero esto acaso es lo más interesante. Esto que ven aquí, a la derecha, es el tiempo que uno tarda en planificar la rutina de escritura, los movimientos de la mano, para escribir un verbo abstracto. Lo que ven aquí en medio es el tiempo que se tarda para planificar los movimientos manuales de las manos para escribir un verbo como correr, ¿sí? Un verbo de pie, vamos a decir. Y este es el tiempo que uno tarda para planificar la escritura de un verbo manual, como agarrar. Lo que vemos es que hay una demora. Todos los verbos que implican algún componente motor interfieren, hacen que tardemos más tiempo en comenzar a ejecutar un movimiento manual. Y si el contenido del verbo, el significado que evoca el verbo, es principalmente manual, la interferencia es mayor. Una explicación sencilla de esto es que
el circuito motor en ese caso está haciendo, los circuitos motores de las manos están haciendo dos cosas. No solamente están planificando el movimiento físico de las manos y los dedos para escribir, sino que también tienen la carga añadida de procesar el significado de esa palabra. Si me pedís dos cosas y mis recursos son los mismos, el resultado es me demoro. La línea está ocupada, tardo más. Ahora, esta es la evidencia que tenemos para los sistemas corporizados. Hay mucha evidencia para la existencia de sistemas conceptuales, integradores, ¿no? Y hay dos jugadores claves aquí. El lóbulo temporal anterior, que pueden ver ahí, y también la circunvolución angular, que se solapa con la corteza parietal inferior. Estos son dos jugadores fundamentales para integrar información de distintas modalidades específicas y dar lugar a esa experiencia mancomunada multimodal de los conceptos. Hay mucha evidencia, por ejemplo, estas regiones se activan de modo diferencial cuando uno juzga sinónimos que cuando uno juzga números, por ejemplo, ¿no? También estas regiones que se ven afectadas, atrofiadas de modo primario en cuadros como la demencia semántica, se asocian con el desempeño en tareas de procesamiento semántico. Y más aún, como pueden ver aquí en el tercer panel, cuando uno estimula no invasivamente, mediante estimulación magnética transcraniana, el lóbulo temporal anterior, hay un retraso significativo y selectivo para juzgar sinónimos, pero no así para juzgar estímulos no verbales sin significado verbal, como los números. Hay evidencia de metaanálisis, cuando uno se fija mancomunadamente en más de 120 estudios, como se hizo en este trabajo, cuáles son las áreas que responden de modo significativo y general ante estímulos semánticos, se encuentra con muchas regiones, en particular estas que acabamos de mencionar, ¿no? El giro angular, que podemos ver aquí, por ejemplo, y el lóbulo temporal anterior. Y tenemos más evidencia que podría contarles de nuestro equipo como este estudio, pero voy a avanzar para ir a lo que nos interesa. La existencia de estos sistemas ya no se discute en la literatura. Hay una cantidad de trabajos publicados en revistas de altísimo impacto o referentes donde esto ya es no algo que se discute, sino un punto de partida para discusiones. Y como les decía, lo que nos separa es dónde nos paramos respecto de la temporalidad de estos sistemas. Es una pregunta clave esto para entender cómo es que el cerebro construye significados de modo dinámico en el tiempo. Hay un punto de corte crítico. ¿Cuál es el juez de esta historia, de este juicio? Es el punto de los 200 milisegundos. Básicamente, a los 200 milisegundos, los efectos semánticos más rápidos que están reportados en neurociencias se dan entre 100 y 200 milisegundos. El acceso subléxico, el acceso a la información fonológica con estímulos auditivos o grafémica en estímulos escritos, se da entre 120 y 170 milisegundos. ¿Qué significa esto? Que si uno encuentra una activación de una región corporizada antes de los 200 milisegundos, hay buena evidencia para decir que eso es un contribuyente primario, crítico para el procesamiento semántico. Y eso excluye que esa activación sea simplemente un epifenómeno, una activación secundaria posterior a la activación conceptual per se. Si uno agarra estudios al azar que ven la temporalidad del procesamiento semántico en el cerebro, se va a encontrar con muchas cosas. Por ejemplo, algunos estudios muestran efectos corporizados tempranos. Por ejemplo, alrededor de los 100 milisegundos, ¿sí? Activación de circuitos motores por verbos de acción, por supuesto, bien tempranamente. Pero también hay estudios que han mostrado efectos corporizados tardíos, después de los 300 milisegundos, por ejemplo, lo cual iría en contra de la idea de que los sistemas corporizados cumplen un papel primario y realmente constitutivo del significado. Si uno se pone a ver, por ejemplo, evidencia sobre activaciones multimodales, conceptuales, también va a encontrar una gran variabilidad. Algunos estudios han mostrado efectos integradores conceptuales tempranos en regiones como la parte más posterior y medial de la circunvolución temporal superior y otras regiones, pero algunos han mostrado, y aquí es donde la mayor parte de los estudios convergen, efectos conceptuales tardíos, después de los 250 milisegundos para estas regiones multimodales. Entonces, tenemos mucha evidencia muy mezclada, pero algunos autores ya son muy radicales en su posición. Por ejemplo, Papeo
propuso, y cito, que el procesamiento léxico-semántico de verbos de acción no activa automáticamente la región M1, la corteza motora primaria. Este área parece estar involucrada en procesos postconceptuales. Y bajo la misma idea, por ejemplo, Hickok ha apuntado que los sistemas motores cumplen un papel no primario, sino modulatorio durante la comprensión de palabras. Bedney y Karamazov han dicho que la comprensión de la palabra ocurrir sucede en sistemas multimodales o de modalidad independiente, ¿no? Y así podríamos recoger otras citas en la literatura. Lo que quiero contar ahora en esta última parte son nuestros aportes para esta discusión. Y hay problemas en la literatura que tienen que ver con las técnicas que se han utilizado, la cantidad de estímulos, la calidad del control de los estímulos. Y nosotros hemos aprovechado una vasta red internacional que tenemos para optimizar los métodos con que se está evaluando esta cuestión. Y les quiero presentar algunos resultados en ese sentido. Mediante una alianza que hicimos con el Laboratorio de Magnetoencefalografía del Hospital de Florida en Estados Unidos, realizamos este estudio. La magnetoencefalografía es una técnica que no existe en Argentina, hay pocos magnetoencefalógrafos en el mundo, de hecho es una técnica muy, muy cara, pero tiene una conjunción de dos virtudes que rara vez se dan la mano en las neurociencias. Tiene gran resolución espacial, uno puede saber con gran precisión qué región cerebral es la que está participando, y tiene gran resolución temporal. Podemos medir en el orden de milisegundos cómo se están dando las modulaciones de activación cerebral ahí. Lo que hicimos fue una tarea muy sencilla, donde los participantes veían un mínimo contexto gramatical, I am, y luego se les presentaba un verbo. Algunos de esos verbos eran palabras reales, como walking y dreaming, y algunos eran pseudo palabras, pseudo verbos. Lo que tenían que hacer los participantes es presionar una tecla cuando veían una palabra real o una tecla cuando veían una pseudo palabra. El truco está que dentro de las palabras reales, algunas eran verbos de acción que implicaban, que denotaban movimientos corporales, y otros eran verbos abstractos que no implican movimiento corporal, ¿no? Como por ejemplo imaginar, soñar, anhelar. Teníamos 100 estímulos de cada condición, lo cual es muy superior a lo que se suele utilizar en la literatura. Lo que encontramos para hacerlo fácil es lo siguiente. A nivel de mediciones en espacio de sensores o de los canales, lo que encontramos fue que la diferencia de amplitud para la región motora primaria era muy, muy significativa en una ventana temprana. Los circuitos motores del cerebro, vamos a ser más precisos, ¿no? Estos electrodos vinculados con activaciones motoras discriminaban entre los verbos de acción y los abstractos en una ventana muy temprana. Y luego hicimos abordajes de machine learning, de clasificación por aprendizaje de máquinas, y vimos que alcanzamos un pico de clasificación individual de verbos de acción versus verbos abstractos en una ventana también muy temprana, fíjense, en el orden de los 150 milisegundos, en la corteza motora. Ahora, cuando replicamos esos análisis en una región multimodal, implicada en procesos conceptuales integrativos, esta región solamente nos da discriminación significativa entre verbos motores y abstractos en una ventana mucho más tardía, llegando y pasando los 400 milisegundos. Y los picos de clasificación 1 a 1 de estímulos en esa región también se dan solo después de los 350 milisegundos. Replicamos este análisis en espacio de la fuente, viendo directamente los generadores de la actividad cerebral, y los resultados son básicamente lo mismo. En la corteza motora primaria tenemos discriminación y picos de clasificación 1 a 1 de verbos motores y abstractos en antes de los 300 milisegundos, vamos a decir. En cambio, cuando vemos qué sucede en una región canónica multimodal, como el lóbulo temporal anterior, encontramos que la discriminación y la clasificación 1 a 1 entre verbos motores y abstractos solamente se dan en ventanas más tardías, en el orden de los 400 milisegundos. Tenemos estudios como este que tengo aquí, pero me queda poco tiempo, así que voy a pasar al último que tenemos, que es el siguiente, que acaba de aceptarse hace una semana en Cerebral Cortex. Aquí lo que hicimos fue presentar una tarea muy sencilla en la cual presentábamos palabras que denotan partes del rostro, ¿sí? Como boca, mejilla, nariz, ojo, y otras palabras que denotan partes no faciales del rostro, como mano, pecho, pierna, ¿sí? Lo que tenían que decir los participantes es si las palabras que veían
eran relacionadas con el rostro o no. Eso es todo. ¿Por qué apuntamos a palabras faciales? Por lo siguiente. Por un lado, el procesamiento de caras, de rostros reales o de fotografías se asocia con un potencial evocado muy bien caracterizado, que es el N170. El N170 es un potencial evocado que es la huella estable más temprana de electroencefalográfica de procesamiento facial. Entonces, y sobre todo, con una lateralización derecha. Lo que hicimos fue medir las modulaciones de este potencial N170, que es la huella cerebral del reconocimiento de caras reales, y comparamos cuánto se modulaba cuando uno veía palabras asociadas al rostro, como boca o mejilla, contra palabras no faciales, como mano o pecho. Encontramos que el N170 tiene una modulación significativa, mayor, para las palabras faciales que para las no faciales, y especialmente sobre el hemisferio derecho, que es el que canónicamente se asocia al procesamiento facial. Es decir, tenemos evidencia temprana de que las palabras faciales son capaces de reclutar de modo distintivo mecanismos canónicos de procesamiento de caras reales. Y luego aprovechamos que tenemos una colaboración con el Hospital Italiano en Buenos Aires que nos permite acceder a una técnica única en neurociencias. Pocos grupos tienen acceso a esta técnica. Se trata de los registros intracraneales. Esto es, en personas que sufren de epilepsia refractaria, se implantan electrodos, por razones clínicas prequirúrgicas en realidad, en distintas regiones cerebrales. ¿Para qué? Para que, a la espera de que el paciente tenga una crisis y se pueda detectar cuál fue el foco epileptogénico, qué parte del cerebro fue la que dio inicio a ese episodio. Con eso, el equipo de neurólogos y neurocirujanos pueden darle una idea al paciente de qué funciones podría llegar a perder si se le extirpa esa parte del cerebro que es responsable por sus crisis. Nosotros aprovechamos que tuvimos acceso a 2 pacientes que tenían electrodos implantados adentro del cerebro, ¿sí? Adentro del cerebro, en distintos circuitos de la red de procesamiento facial, en el hemisferio derecho, y de una red multimodal, en el giro angular. Lo que encontramos, para hacerlo corto, es básicamente que dentro, y esto es al interior de regiones implicadas en la red de procesamiento facial, las palabras faciales generaban un pico de actividad muy marcado y muy temprano, sobre todo antes de los 200 milisegundos, mientras que en regiones multimodales la diferencia de actividad para las palabras faciales era mucho menor y solo comenzaba a ser más intensa llegando a los 400 milisegundos. También vimos que por aprendizaje de máquina, la tasa de clasificación de estímulos, los picos de clasificación eran mucho más tempranos dentro de la red facial, entre palabras faciales y no faciales, que para la red multimodal, donde solamente se da más tardío y con menos precisión. Esta evidencia entonces nos alienta a sostener la hipótesis de que los efectos corporizados de hecho tienen un papel primario, rápido, veloz. Para decirlo organizado, las reflexiones finales serían que los efectos corporizados, la reactivación de circuitos de modalidad específica por palabras y sus asociaciones de modalidad específica, son rápidos y primarios. Se dan antes de los 200 milisegundos, pueden darse antes de los 200 milisegundos, son primarios, incluso cuando no hay acceso semántico explícito. Ni siquiera hace falta que yo le pida al participante que piense en el significado de la palabra, basta con que le diga que me reconozca si algo es una palabra o no, para que se den estas reactivaciones rápidas de circuitos de modalidad específica por las palabras. Se activa el músico rápidamente, y muchas veces antes que la banda. Estos efectos son consistentes a lo largo de distintas dimensiones. Lo hemos visto en dimensiones de potenciales evocados con electroencefalografía, lo hemos visto en espacios de sensores y de fuentes con magnetoencefalografía, lo hemos visto al interior del cerebro con registros intracraneales, lo cual habla de la robustez del efecto y del hallazgo. Parecen ser efectos robustos en la clasificación ítem por ítem. Al aprovechar estos recursos de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas, vimos que logramos buenas tasas de clasificación de cada palabra individual, de modo que no estamos simplemente viendo el efecto acumulativo de un montón de palabras de una categoría contra la de otra. También estos efectos parecen darse de modo sistemático ante cada ítem individual que instancia su categoría. Y a veces se da que son concomitantes con efectos conceptuales. Es decir, no podemos
absolutamente decir que los efectos conceptuales son siempre más tardíos. Lo que no podemos decir, lo que sí podemos falsear es la idea de que los sistemas corporizados son tardíos, que no son primarios. La evidencia indica muy fuertemente que los efectos corporizados tienen un rol constitutivo y primario en el discurrir temporal del significado. Puede que en algunas circunstancias los efectos conceptuales también sean rápidos y primarios, pero no nos autoriza la evidencia a rechazar la naturaleza veloz de estos efectos. Escuchamos al músico muy rápido, puede que escuchemos a la banda también igualmente rápido. Lo que no podemos decir es que necesariamente escuchamos primero a la banda y luego a los músicos. En definitiva, creo que el trabajo futuro en esta dirección nos va a ayudar a comprender mejor la dinámica íntima de una de las capacidades semánticas distintivas de nuestra especie, es decir, acceder a significados evocados por palabras. Muchas gracias por su atención.